Buenos días, Iglesia Bíblica Petra. Es un gozo saludarles de nuevo por video, pero gracias a Dios muy pronto por fe vamos a estar reunidos en la casa del Señor en el nuevo edificio. Entonces es muy emocionante todo lo que Dios está haciendo y por mí lo que Dios puso en mi corazón de su palabra para compartir hoy es de mucho gozo y mucha bendición, y eso ha sido mi oración para ustedes hoy, que Dios usa su palabra por medio de su Espíritu Santo para tocar el corazón y la mente y la vida de cada uno de ustedes. Pero antes de continuar, vamos a orar y entregar este tiempo en las manos de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por hoy, gracias por el poder de tu palabra, gracias por todos, Señor, los hermanos, Señor, que quieren buscar tu rostro, que quieren seguir tus pasos, que quieren construir tu reino. Señor, gracias por este mensaje hoy. Yo oro, Señor, para que todo sea de ti y nada de mi propia persona ni mis propias palabras, pero que todo salga, Señor, de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por este tiempo. Amén. Entonces, antes de leer el texto en Habacuc 2 hasta 4, algo que este texto toca es algo que no miramos alrededor de nosotros en general. Y lo que me refiero es la naturaleza humana para seguir una rutina. Una de las cosas más difíciles de esta cuarentena y esta pandemia global para mucha gente ha sido de no tener un horario estable, de tener todo en el aire. Y eso ha causado mucho estrés y mucha ansiedad en la gente, no solamente en la sociedad en general, pero también en los creyentes. Entonces, este mensaje es para ver de lo que la palabra de Dios nos enseña sobre cómo tener un éxito en la vida, aún en medio de la crisis o cuando hay mucha incertidumbre. Entonces, lo que vamos a leer ahora, lo que no es normal para el ser humano. La naturaleza humana, la pecaminosidad es de seguir una rutina, seguir el estatus de la sociedad, pero no es tener una visión grande, eterna, para la vida de uno mismo o para la familia. Eso es lo que no es común. Muy poca gente tiene una visión bíblica para su propia vida. Cuando hablamos o escuchamos sobre visión en la sociedad o lo público, lo que casi siempre se refiere es la visión para crecer o construir una gran empresa, para ganar mucho dinero, o tal vez es un científico que va a inventar algo para ayudar a la sociedad, una visión para el nuevo producto, o tal vez una visión para construir un nuevo tipo de puente que no ha sido construido en el pasado. Hemos escuchado y la sociedad acepta ese tipo de uso de la palabra visión en esos contextos, pero con respecto a una visión para cada uno de nosotros, para la persona común, especialmente para un creyente, no es común, ni siquiera dentro de una iglesia. La iglesia común solamente sigue el estatus de lo que hacen los otros cristianos o lo que dice la sociedad, pero realmente no tiene un concepto bíblico de qué significa tener una visión personal por la vida de uno mismo. Entonces vamos a leer el texto, Habacuc 2 a 4. Dice la palabra de Dios: Entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin, y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por fe. Entonces, esta última oración es crítica para entender la conexión entre una visión de Dios para mi propia vida y para mi familia y conectada con caminar por fe. Entonces, eso significa algo súper importante para nosotros. Cuando alguien no camina por fe, es cuando alguien sigue la rutina. Llega a la iglesia los domingos, llega al estudio bíblico cada semana,
hace su rutina en el trabajo o en la casa, pero realmente no hace nada para impactar o construir el reino de Dios. No hace nada para tomar pasos de fe y vivir realmente confiando en Dios. Todo uno hace para cumplir con el estatus es algo que uno mismo puede hacer por su propia carne, sus propias habilidades. Entonces tenemos que hacer la conexión bíblica entre tener una visión de Dios para mi vida, que sigue la palabra de Dios, junto con lo que significa caminar por fe. Incluso Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, la gente rechaza la moderación, pero bendito es el que guarda la ley. Entonces, cuando alguien no tiene visión, significa que la persona va para la izquierda o va para la derecha. Está caminando por todos lados. En el fin, año tras año, la persona está mirando su vida, pero como vacío. Como no entiende por qué yo nunca avanzo, yo nunca me siento satisfecho. Aún caminando con Dios y llegando a la iglesia, asistiendo, ayudando en los ministerios, es porque la persona solamente está siguiendo lo que dice a los demás. La persona no tiene convicción personal propia de lo que Dios le ha llamado a él o ella a hacer. Y eso es súper grave en la vida espiritual, porque cuando pasamos por tribulaciones, tentaciones, esos problemas que pasa como común en la vida, como lo que está pasando alrededor del mundo en este momento, puede desviar a la persona y producir desánimo y tentaciones grandes, porque de repente la persona está perdida. La persona no sabe dónde va. ¿Por qué? Porque la persona está viviendo según circunstancias en lugar de vivir según la voluntad de Dios, lo que está claramente escrito en su palabra. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña por toda la Biblia, de la importancia de tener una visión de Dios. Igual en el libro de Nehemías, Nehemías recibió una visión de Dios, después oración y ayuno de la necesidad y cómo construir o reconstruir la muralla de Jerusalén. Dios proveyó la visión y después Dios hizo todo para cumplir la visión. Entonces, yo quiero mencionar 4 áreas o características, o podemos decir ingredientes de lo que está incluido en tener una visión de Dios para tu propia vida. Número 1, es la palabra de Dios, es igual a la voluntad de Dios. Si uno no estudia, no lea, no medita, no memoriza la palabra de Dios, es imposible que esta persona tiene una visión bíblica para su vida. La persona va a tomar las decisiones solamente en base de lo que le conviene. Y puede justificarlo fácilmente diciendo que eso es lo que creo que Dios quiere para mi vida. Eso es lo que Dios está llamándome a hacer. Cuando muchas veces es simplemente razones egoístas y la persona está justificando su egoísmo usando palabras espirituales. Pero realmente la persona no estudia, no sigue la palabra de Dios para su vida. Es donde lo que otros cristianos dan opiniones, o lo que personas en el trabajo o familiares dicen. Y en el fin, la persona no está siguiendo la palabra de Dios, la persona está siguiendo a lo que a los demás dicen o lo que opinan sobre la persona. Y normalmente no es la verdad de Dios. Y esas opiniones están solamente empeorando la situación y la persona está más perdida que en el comienzo. Entonces, primero comienza de si alguien quiere tener una visión de Dios sobre su vida, su llamado en esta vida, comienza siempre con la palabra de Dios. Porque incluso muchos jóvenes siempre preguntan, los pastores, los líderes en la iglesia, quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué tipo de carrera? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Con quién voy a casarme? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué tipo de casa? ¿Cuál estado? ¿Cuál ciudad? ¿O voy a vivir en el campo? Y los jóvenes muchas veces están con una gran ansiedad, preocupados sobre todas esas preguntas, cuando realmente nada de eso es necesario. Si el joven, tanto como el adulto,
pasan su enfoque, su tiempo estudiando la palabra de Dios, este libro me da más que 90% de todo lo que yo necesito saber sobre cómo vivir en este mundo con éxito, ya está escrito. Entonces yo no necesito correr hacia el pastor o hacia fulano para escuchar la opinión de esas personas cuando casi todas las respuestas ya están en la palabra de Dios. Eso es número 1. Número 2, el reino de Dios. Si alguien va a recibir una visión de Dios para su vida, va a ser concentrado en cómo construir el reino de Dios. Entonces cada uno de ustedes tiene habilidades y dones y experiencias específicamente para construir el reino de Dios en áreas tan específicas que otras personas no pueden cumplir lo que Dios quiere para tu vida para construir su reino. Eso es número 2. Número 3, los recursos de Dios. Cuando Dios da la visión para tu vida, Dios va a proveer los recursos para poder cumplir la visión. Y eso otra vez es lo que miramos en el libro de Nehemías. Dios le envió la visión para reconstruir la muralla de Jerusalén, algo que iba a costar millones de dólares, y en cuestión de segundos, el rey Artajerjes, un rey pagano, tomó la decisión de cubrir todos los gastos de reconstruir la muralla y proveer los permisos de viaje y la construcción. Entonces muestra otra vez que Dios proveyó algo de una manera sobrenatural que era un precio, un costo de millones de dólares. Pero otra vez, Dios es quien inició la visión en el corazón de Nehemías. Y número 4, el objetivo final es la gloria de Dios. Si Dios te da una visión de Él, personal para tu vida, para tu familia, siempre la meta final es glorificarlo a Él con tu vida. Entonces, si es una visión según el mundo, según tal vez otros cristianos, puede ser algo súper egoísta, probablemente, pero es algo que la persona va a tratar de cubrir y justificar. Y no es para la gloria de Dios, es para su propia gloria. Cuando la gente tiene una visión para llegar a ser millonario antes de cumplir 50 años o 60 años, eso puede impresionar a otras personas cuando alguien en la iglesia tiene 2 o 3 casas y que la persona aparentemente es una persona exitosa y que Dios está contento con esa persona, pero muchas veces es al contrario. Dios no está contento con esa persona y esa persona tiene éxito falso. Y en el fin del día, la persona está viviendo por su propia avaricia, su propio reino, y no está preocupada para nada el reino de Dios. Sí, por supuesto, de su ganancia va a dar más dinero a la iglesia o a misiones para justificar y cubrir y esconder todo el egoísmo en su propia vida. Y el ser humano, especialmente en este país, la gente es experta en cómo hacerlo y después ir a la iglesia todos los domingos. Pero eso no es una visión de Dios, no es una visión bíblica. Eso es algo del mundo, pero no sale de las Escrituras. Entonces, quiero leer 2 textos del libro de Hebreos, porque aunque el Hebreos es una carta de un autor que no estamos claros de quién era el autor del libro de Hebreos, pero fue escrito a los creyentes judíos y era escrito específicamente para explicar y enseñar cómo Cristo cumplió toda la ley de Moisés, toda la ley de Dios, y todo el libro sobre la persona y la obra de Cristo Jesús. Y es interesante que Jesús, aun siendo Dios, era un hombre que caminaba por la visión que Dios le entregó, la visión de cumplir una misión. Y la misión, como ustedes saben, era para vivir en esta tierra, morir en la cruz, pagar el precio de los pecados de la humanidad y resucitar el tercer día. Eso era la visión o la misión desde el comienzo, que Dios planificó eso antes de la fundación del mundo. Entonces Jesús vivía sobre esta tierra caminando según la visión de Dios en su vida y para su vida. Es importantísimo
entender eso, porque Hebreos 11 incluso, hablando sobre los héroes de la fe, la Biblia enseña la misma cosa sobre vivir en base de la visión, en base de fe real, y explica lo que significa. Hebreos 11, 13 hasta 16. Dice la palabra de Dios: todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Consideraron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes que se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado al país de que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaron un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Entonces miramos en este texto cómo los héroes de la fe no recibieron lo que era prometido, pero lo miraron desde de largo plazo y lo recibieron por fe en sus corazones. Eso era su gozo. Ellos sabían por fe todos los premios, toda la gloria, todo el gozo que estaban esperándoles a ellos en el cielo. Y en base de esta visión, ellos tomaron decisiones por fe, decisiones de mucho coraje, de mucho valor para vivir y construir el reino de Dios. Y en eso ellos tenían satisfacción completa. Entonces eso es el mismo llamado para nosotros. Igual como estos héroes de fe, de entender que este mundo es temporal. Pero si alguien vive por este mundo, por este dinero, por todo lo que puede ganar aquí en esta tierra temporal, la persona jamás va a tener una visión de Dios. Porque una visión de Dios siempre incluye, está enfocada en lo que es eterno, lo que es viviendo con Dios en el cielo para siempre. Eso es lo que tiene que ver, o lo que significa vivir por fe. Yo vivo por lo que no puedo ver con mis ojos físicos. Yo vivo por lo que no se ve. Yo vivo por las promesas de Dios. Y estas promesas es lo que Dios usa para darme la visión para mi propia vida. Incluso hablando sobre Cristo mismo, de nuevo, Hebreos 12, 1 a 4 dice lo siguiente: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Eso lo hacemos a fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Escucha muy bien esta parte, por favor. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Significa por el gozo que le esperaba. Jesús, con esta visión, él por fe estaba esperando por su propia resurrección. Entonces, por fe, él recibió el gozo sabiendo que él tenía que enfrentar la tortura y la muerte, la crucifixión en la cruz, pero con gozo y satisfacción en su corazón, sabiendo en 3 días Dios iba a resucitarlo a él. Entonces, mostrando otra vez de que con todo lo que pasó en la vida de Jesús, Jesús tenía su mirada puesta en cumplir la visión, la misión de su Padre Celestial. Y no hay diferencia entre tú y yo. Nosotros decimos que somos seguidores de Cristo. Entonces eso significa vivir como Cristo vivía, sabiendo que en este mundo, como dice Juan, vamos a tener tribulaciones. Pero Dios, Cristo, ha vencido al mundo. ¿Por qué? Porque la visión me confirme eso en mi corazón. Yo sé que Dios va a cumplir sus promesas. Yo vivo por fe en las promesas de Dios, no las circunstancias que cambian todos los días, especialmente ahora con esta crisis global. Y es importante continuar en 3 y 4 versículos que dicen: piensen en toda la hostilidad
que soportó por parte de pecadores. Así no cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. Significa no han muerto por la fe. Entonces la visión que sea de que vamos a experimentar tortura o mucho sufrimiento y eso tal vez va a llevarnos a morir por Cristo, de cualquier forma, la visión es vivir por la eternidad en Cristo. Entonces cuando alguien entiende que esta vida es tan temporal, de que no importa realmente lo que yo paso, lo que yo sufro aquí en la tierra, porque no es nada en comparación de mi visión, de lo que yo voy a recibir en el momento de morir y estar delante de Cristo Jesús en el cielo. Entonces, la verdadera visión es vivir por fe. Y si es una visión de Dios, yo voy a vivir por fe. Y algo importante para cada uno de nosotros entender es que esta visión nunca va a estar enfocada en mí mismo. La visión, si es de Dios, siempre va a estar enfocado en a los demás, de cómo servir a los demás para construir el reino de Dios. Pero si yo le digo que yo recibo o he recibido una visión de Dios para beneficiarme a mí mismo, para engrandecer mi propio reino, para que yo pueda hacer cosas y tomar decisiones lo que me conviene a mí, eso 100% significa que no es nada de Dios, es de algo de uno mismo, de pecado, de egoísmo. Entonces, otra vez, ¿cómo cumplir una misión de Dios, una visión de Dios? Siempre significa tener mi enfoque en servir y amar y vivir para los demás. Igual, otra vez, como Cristo Jesús hizo Él mismo, cuando Él enseñó que el Hijo del Hombre no llegó para ser servido, pero para servir. Eso está siempre incluido en una visión de Dios para un creyente. En algo práctico, para dar puntos de aplicación, porque podemos hablar sobre una visión de Dios todo el día, pero para tener algo concreto, es importante mencionar estos siguientes puntos, que son parecidos a los primeros 4 puntos que yo les expliqué. Y el primero es conozca la palabra de Dios. Ese otra vez es el primer paso. Entonces lo que tú puedes hacer en ese mismo momento y durante estas próximas semanas, meses y años es pasar tiempo estudiando la palabra de Dios para entender cuál sea la voluntad de Dios. No va a ser posible separado de estudiar la palabra. 2. Conozca la voluntad de Dios. Eso significa otra vez buscarle a Dios y entender, cuando yo estudio la Biblia, el enfoque es para llegar a ser como Cristo. Entonces 90% del enfoque no es lo que yo voy a hacer, pero quién debo ser como persona, como creyente. Y la Biblia me explica muy bien que la voluntad de Dios para mi vida es llegar a ser como Cristo. Es mi carácter, es la formación espiritual de mi alma, de mi corazón y de mi mente. Cuando eso sea el enfoque de mi vida, Dios va a bendecir el resto de los detalles de mi vida. Pero ¿qué pasa en general en el mundo? Aún en la iglesia, la gente pone todo el enfoque en las cosas externas de trabajo, dinero, salud, amigos, familiares, y no ponen atención en lo que es lo más importante, lo más grande. Es el carácter, el corazón de uno. Si estoy siguiendo los pies de Cristo o estoy siguiendo mi propia carne, mi propia personalidad, en lugar de vivir como Cristo. Eso afecta todo. Afecta mis relaciones, afecta mis decisiones. Entonces, si yo quiero vivir según una visión de Dios para mi vida, yo necesito entender que el enfoque de esta visión siempre va a ser mi carácter. Que Dios quiere formar mi carácter para llegar a ser más y más como Cristo. Y cuando eso pasa, Dios siempre bendice las otras áreas de mi vida. Eso fue número 2. Número 3, busque la visión de Dios para su vida. Significa pasar tiempo en oración, incluso en ayuno, pidiéndole a Dios, Dios, enséñame qué es lo que tú quieres para mi vida.
para construir tu reino. Tú me has dado dones específicas y habilidades, experiencias, educación que otros no tienen. Y eso es para vivir por tu reino y para bendecir a los demás. Entonces, eso es importantísimo. Y la iglesia existe para capacitar, entrenarles, según Efesios 4, para poder servir en la manera que Dios te ha llamado a servir. Y cuando toda la iglesia hace eso, hay una explosión de crecimiento en el reino de Dios y la iglesia local. Entonces, cuando eso pasa, que la persona recibe esta visión de Dios para su vida, eso siempre significa que la persona va a estar bien metido en la iglesia local y también en misiones alrededor del mundo. Ahora, número 4, lo que aprendimos del libro de Habacuc es escribir la visión, sacarlo de la mente y del corazón y ponerlo en el papel, escribir algo concreto para incluso firmar y enseñar a otra persona para firmar. ¿Para qué? Para que yo no estoy desviándome de correr en la dirección que Dios me ha llamado a correr. Importantísimo de simplemente escribirlo. Y número 5, corra por la carretera que Dios pone delante de ti, delante de usted. Entonces, cuando Dios, después que Dios te da la visión, Dios siempre va a proveer una carretera, podemos decir autopista, donde yo puedo correr. ¿Qué significa eso? Que Dios va a cerrar algunas puertas y Dios va a abrir otras puertas. Y cuando estoy orando, estoy buscando su rostro, yo voy a estar más y más sensible a estos cambios en mis circunstancias para saber cuál es o sea la voluntad de Dios. De no confiar en mis propias opiniones o perspectivas o experiencia o educación, pero simplemente caminar con Dios diario, minuto por minuto. Dios, ¿dónde quieres enviarme? ¿Qué quieres de mí? Ayúdame a caminar de verdad por fe y no poner mi agenda delante de tu voluntad. Número 6, que es uno de los principios que miramos en toda la Biblia, es nunca mire hacia atrás. Como la esposa de Lot hizo, que puso su mirada hacia atrás y ella murió en este mismo momento. Entonces Jesús dijo, cuando nosotros ponemos nuestras manos al aferrero, que comenzamos a trabajar y miramos hacia atrás, ya nosotros no somos dignos de su reino. Entonces, cuando comenzamos a trabajar duro para Cristo y servir en la iglesia y servir alrededor del mundo, vamos a enfrentar dificultades, ataques, tentaciones, tribulaciones, y la tendencia humana es tirar la toalla. Pero Dios nos llama de tener perseverancia y no caer en la tentación de cuestionarle a Dios o decir, Dios, ¿por qué tal y tal cosa está pasando en mi vida? Eso significa poner la mirada fija delante en Cristo, como Él preparó el camino para mí, ya no tengo excusa yo. Y número 7, también es de mucha importancia, no te comparas con los demás. Eso es la tendencia de cada uno de nosotros. Cuando uno está recibiendo mucho cumplidos o está saliendo muy exitoso en un ministerio, una obra, todo el mundo tiene la tendencia a hacer comparaciones de esta persona y estar con una culpabilidad falsa. ¿Por qué? O quejarse en contra de Dios. Dios, ¿por qué no soy así como esta persona? ¿Por qué tú estás bendiciendo a esta persona en el ministerio, en el trabajo, y yo estoy sufriendo en estas áreas? No es justo. Otra vez, nosotros servimos un maestro, tenemos un salvador, un rey, y no es nuestro trabajo para nada de cuestionarle a Dios cómo Dios trata con sus propios siervos. Eso solamente tiene que ver con la responsabilidad de Dios mismo, y nosotros somos siervos de Dios. Y en el otro lado, Dios puede usarnos en muchas maneras, en áreas específicas dentro de la iglesia o la familia o en la sociedad o en misiones,
Y podemos ver otros que Dios no ha usado de este nivel y caer en otras tentaciones de orgullo y prepotencia y juzgar a esas personas y pensar que somos más espirituales, más piadosos que ellos mismos. Y cuando hacemos cosas así, eso no es de Dios, no es la visión que Dios nos ha dado. Y podemos caer fácilmente en ese tipo de orgullo y tentación. Entonces, recuerden eso, que todo eso son necesarios para tener una visión de Dios y cumplir la visión en éxito. Y recordando como Habacuc nos enseña, cuando tarda, delata de que Dios cumple la visión, de no caer en desánimo, ni en depresión, ni en tentaciones para dudar de Dios y cuestionar o quejarnos en contra de Dios, pero saber que el tiempo para realizar la visión solamente le pertenece a Dios. Nosotros en ningún momento vamos a saber cuándo o por qué Dios va a cumplir la visión cuando Él quiere. Dios no tiene que explicarse de ninguna forma, de ningún momento. Dios va a hacer lo que solamente Dios va a hacer según su conocimiento. Dios no tiene que preguntarnos cuál es nuestra opinión sobre el tiempo de realizar la visión. Por esa razón caminamos por fe. Confiamos en el carácter de Dios y obedecemos lo que Dios pone delante de nosotros y lo cumplimos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra energía y con todo nuestro ánimo, porque así Dios lo merece. Y Dios es un Dios celoso. Entonces servimos un solo Maestro, un solo Dios. Y eso nos proteja de nosotros mismos, de hacer estas comparaciones, de caer en desánimo cuando la visión no se realiza como yo he tenido en mi mente o en mi corazón. Entonces yo quiero terminar con un himno famoso, leyendo las palabras de este himno, que se llama Sé tú mi visión. Dice: Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día pienso yo en ti, en tu presencia es luz para mí. Sabiduría, sé tú de mi ser, quiero a tu lado mi senda correr. Como tu Hijo, tenme, oh Señor, siempre morando a tu lado, Dios. Rey de los cielos, victoria hay en ti. Mi gozo eterno, alegría sin fin. Mi corazón por siempre tendrás. Dios soberano, sé tú mi visión. En el fin del día, hablando sobre la visión de Dios, todo regresa a que Cristo Jesús mismo es nuestra visión. Como Cristo caminaba, igual nosotros debemos caminar siendo seguidores de Cristo. Cuando todo está oscuro, hay incertidumbre y ansiedad por todos lados. Tú no tienes idea de lo que va a pasar mañana o un mes de ahora. Cuando hay noticias malas por todos lados, es este momento especialmente cuando Dios tiene que ser tu visión y poner tu mirada únicamente en Cristo Jesús. Si Cristo Jesús caminaba por fe, igual yo debo caminar de la misma manera, de la misma forma. Y si Dios va a estar revelando poco a poco la visión que Él ha determinado antes de la fundación del mundo para tu propia vida. Y de esta manera tú puedes vivir por el reino de Dios y construir por su reino de una manera grande. Y Dios va a recibir toda la gloria y la honra de tu vida. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por hoy. Gracias por tener tu palabra en nuestras manos. Una palabra tan clara, tan sencilla, donde no hay confusión. Señor, ayúdanos a no complicar lo que es la voluntad tuya para nuestras vidas. Ayúdanos a caminar con una claridad para que podamos, Señor, no desviarnos del camino correcto, de lo que es tu voluntad, de crecer en el carácter de Cristo, de ser purificado, de tener la mente renovada, especialmente en estos momentos oscuros, con tanta incertidumbre. Es un gran privilegio, Señor, regresar a tu palabra
buscar tu rostro y entender, Señor, que tu plan para mi vida es de largo plazo, Señor. Planes, Señor, para mi bien, para mi futuro, mi eternidad, por gozo y bendición en mi vida, que en este momento es difícil imaginar, pero vivimos por fe. Y lo que vamos a recibir en el cielo es algo más grande de lo que podemos pensar o imaginar. Pero Señor, tus promesas son seguras y tú vas a recompensarnos, Señor, siempre y cuando ponemos tu gloria y tu reino primero, siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.